Bueno, estamos en contacto con Roy Humphrey, que es CEO de Experta Seguros, porque queremos conocer también desde la compañía qué es lo que está sucediendo y cómo están administrando esta situación tan particular. Así que, Roy, gracias por este contacto. Y efectivamente, contanos de qué manera la compañía está llevando adelante la administración de este contexto complejo que estamos viviendo. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, contexto complicado, difícil, pero de alguna medida la compañía ha sido muy responsable. Hemos trabajado desde el mes de febrero con este tema del coronavirus. Lo primero que hicimos fue armar un equipo, digamos, específico en el grupo para dedicarse especialmente a este tema y empezar a implementar medidas. A medida que fue avanzando la crisis, lo primero que tomamos fue la decisión de cuidar a nuestra gente. Por supuesto que tuvieron prioridad todo lo que eran factores de riesgos, pero después trabajamos mucho en relevar cuál era nuestra capacidad de trabajo de manera de teletrabajo, home office o a distancia. Lo que requirió, digamos, de un relevamiento de nuestra gente, nuestras capacidades y más, y se implementó muy rápido, con bastante antelación, digamos, de la decisión oficial respecto del aislamiento obligatorio, un esquema de home office muy extenso que te diría hoy alcanza al 99% de la compañía. Esto realmente nos dio una capacidad operativa inusual en un entorno donde esto fue, digamos, sorpresivo para todos, pero por suerte nosotros nos vio muy preparados para poder implementarlo. Te cuento que además de este reglamento tecnológico y ver con qué capacidades contamos, trabajamos mucho el tema de manuales de teletrabajo, de supervisión del teletrabajo, de, digamos, todo un mecanismo de reuniones y un esquema de control de manera tal de que realmente la compañía estuviese operativa a full y no tuviésemos ningún tipo de caída de nivel de servicio y demás. El tema, por supuesto, la gente también fue un tema súper relevante para mantenerla contenida e informada y comunicada, y hubo un esfuerzo muy importante de comunicación de distintas piezas y también de contención. Una cosa que hicimos muy interesante fue armar un equipo de infectólogos mediante un esquema de consulta por videollamada y por chat, con lo cual desde los primeros días de marzo ya la gente experta podía contactar y sacarse las dudas, sobre todo esos primeros días que fueron bastante, digamos, difíciles para mucha gente que no entendía qué estaba pasando y muchas veces había sintomatología que no estaba clara. La verdad que fue muy bueno para nuestra gente eso, y hoy tenemos un alto nivel de valoración, tanto te digo, de cómo están operando de manera tecnológica, de las comunicaciones que se hicieron, del apoyo que se dio y de cómo se está desarrollando este esquema de home office. ¿Cómo se administró este primer impacto que tuvieron las medidas dictadas por el gobierno, que fue que la gran mayoría de tus clientes tengan a su personal realizando teletrabajo? Y ¿cuál fue el rol? Digamos, pues tampoco, no todo el mundo estaba preparado para el teletrabajo, pero tampoco sabía qué tenía que hacer de cara a la RT. Digamos, ¿cuál fue el rol también de los intermediarios que trabajan con ustedes en ese sentido? Bueno, muy buen punto. Aquí hubo una normativa muy clara de la SRT, donde de alguna forma le pidió a las empresas que nos notificaran de la situación de teletrabajo de sus empleados. Eso nosotros lo implementamos muy rápidamente en un registro. Creo que a mes de marzo o a fines de marzo teníamos cerca de 3.000 empresas que nos habían notificado situación de teletrabajo en distintos grados, ¿no? Nóminas muy amplias de teletrabajo y algunos de forma parcial. Pero esto nos permitió una medida muy relevante que tomamos, de poder analizar caso a caso estas cerca de 3.000 empresas que no solamente manifestaron alguna situación de teletrabajo, sino que además manifestaron alguna situación de imposibilidad o de continuidad de su negocio, de manera tal de poder tener un gesto con ellos con respecto a la cobranza del mes de abril. Insisto que fue un análisis caso a caso, fue un análisis que se hizo en función de esta situación que nos notificaron y qué grado de gente tenían en su casa.
de manera tal de no modificar de ninguna manera el tema alícuota o el tema técnico, pero sí tratar de alguna forma ayudar o acompañar el tema este mes de abril, que es muy sensible. Esto se hizo a través de la red. Nuestros productores, asesores de seguros participaron en la comunicación a cada uno de estos clientes. Y bueno, creo que fue un muy buen gesto y muy buen recibido. Creo que en ese sentido dimos una señal clara como operadores de que estábamos atendiendo una situación y que correspondía analizar cada caso, y en función de eso dimos alguna bonificación con relación a abril. Todavía, ya metiéndome un poco en el tema cobranza, que es un tema muy sensible para este mes en el mercado, todavía no podemos hacer un análisis concreto o definitivo, porque la realidad es que este diferimiento que hubo de las fechas de pago de cargas, que originalmente eran para el 13, 14 y 15 de abril, de la mayor cantidad o el mayor volumen de cartera, esto se difirió para 16, 17 y 20 de abril. Con lo cual, bueno, todavía estamos a la expectativa de qué sucede con este tema. Después hay otro tema que también está involucrado con el teletrabajo y con un conflicto que tiene permanentemente el sistema, que tiene que ver con la prevención de fraude, ¿no? Porque tenés un montón de gente que está en su trabajo, que fue informada que está trabajando en su lugar donde vive, pero a su vez hay que prevenir cualquier tipo de intento de fraude que lamentablemente siempre existe. ¿De qué manera se trabaja eso? Bueno, a ver, primero que es una declaración de buena fe del empleador, acá no participa el trabajador en reportar su situación, sino es el empleador el que lo está reportando, y asumimos que el empleador tiene alguna norma de control, como te conté que hacemos nosotros con nuestra propia gente. La realidad que no tenemos un escenario de riesgo moral o de fraude a priori por este lado. Lo que sí te digo, y es un hecho muy evidente, hay una caída fuerte de la siniestralidad. O sea, el reporte de denuncias de los últimos días de marzo, del 20 en adelante puntualmente, a lo que vamos de abril, ha caído sensiblemente, con lo cual eso te está evidenciando este parate y esta menor actividad, y al mismo tiempo esta situación de que mucha de nuestra cartera está en menor expuesta a riesgo. Después no, seguramente me vas a preguntar por el decreto de necesidad de urgencia, pero por lo menos en ese estadio teníamos una disminución fuerte de la siniestralidad. Sí, exactamente te iba a preguntar por el DNU, porque la realidad es que, bueno, se ha dispuesto contemplar el contagio del coronavirus como una enfermedad profesional no listada. Bueno, quería conocer tu opinión y hasta cuándo se extiende esto, digamos, ¿no? ¿Cómo se administra esta decisión adoptada por el Poder Ejecutivo? Bien, a ver, déjame arrancar un poquito antes, DNU, con esto. Creo que es importante que el mercado se había expresado, el mercado de RT se había expresado con relación al tema de la cobertura del coronavirus, partiendo de la base que estábamos en un esquema de una pandemia y de una enfermedad que a priori era considerada obviamente inculpable. Ahora, sin embargo, era claro y es evidente que algunas actividades, desde el punto de vista de la función que cumplen, tienen una relación causal directa e inmediata con el contagio, o la posibilidad de contagio. Con lo cual no podíamos mirar para otro lado en esta situación. Y estoy hablando particularmente, y el caso más sensible, que tenía que ver con el personal médico, enfermeros, en general todo lo que era trabajador de la salud, que estuviese expuesto a pacientes contagiados. El mercado se expidió y dimos una señal de que de alguna forma, porque era muy difícil explicar al público en general el esquema del procedimiento de enfermedad no listada, de alguna forma íbamos a tener cobertura. Creo que el DNU se inscribe también en esta misma lógica. Ya yendo a temas más técnicos, el COVID-19 es una enfermedad inculpable, es una pandemia, y desde el punto de vista del tratamiento de lo que es riesgo del trabajo, es una enfermedad profesional pero no listada. Lo que ha hecho el DNU, de alguna forma, es dar un criterio de presunción de laboralidad a aquel contagiado que en el ejercicio de sus tareas y en contacto con pacientes se contagie y al mismo tiempo esté positivo de la enfermedad.
de manera tal de dar una cobertura que después es confirmada por la Comisión Médica Central, que es el procedimiento habitual para la incorporación o el reconocimiento de casos cuando la enfermedad es no listada. Ese es en grandes rasgos el esquema. Hay otros temas que son relevantes para explicar, que son, esto está apuntado exclusivamente al personal y a trabajadores de empresas que están con tareas esenciales o exceptuadas del aislamiento obligatorio. Es importantísimo esto que te mencioné con respecto a la confirmación del diagnóstico. Va a ser mandatorio pasar por la Comisión Médica Central. El único asterisco que hago es que se prevé de alguna forma que el personal de salud justamente tenga un procedimiento, si se quiere, más abreviado en términos de la prueba de esta relación causal directa e inmediata, que como dice el decreto es imprescindible para poder reconocer un caso como laboral. Hoy hay 49 actividades incluidas o exceptuadas en este mecanismo de excepción y como tareas esenciales. Creo que hay muchos sectores pidiendo volver a la actividad. Esto va a generar seguramente un desafío. Por eso que el DNU para el mercado es un desafío tremendo. Desde el punto de vista de la cobertura, en un contexto que vos sabés que venimos muy golpeados en diversos temas. La litigiosidad, nuestro resultado técnico, nuestra insuficiencia tarifaria, nuestras dificultades financieras, producto de lo que comenzó el año pasado con el reperfilamiento, nuestra escasez de liquidez, y ahora se suma este tema de la cobranza, que hay quienes dicen o se arriesgan a decir que puede llegar a estar incluso por debajo del 50% de un mes normal. Entonces, te diría que hoy con la población activa que vemos, ya es un desafío. Si esto se sigue incrementando, gente que empieza a trabajar, esto va a ser un desafío aún mucho mayor. Creo que esto es importante transmitirlo y comunicarlo. También es una preocupación que hemos transmitido a los reguladores y al gobierno, de manera tal de buscar mecanismos que nos ayuden también a poder manejar esta situación. Está definido desde el punto de vista del marco normativo, si se quiere, para este tipo de cosas, y cómo va a ser la cobertura de la ART, pero también esto implica después un esquema reglamentario muy prolijo, que nos permita ser previsibles y sobre todo sostener el sistema. No podemos poner en riesgo la cobertura de 10 millones de trabajadores si hacemos las cosas mal desde el punto de vista de lo que se puede dar en este esquema por el sistema de RT. En esto quiero ser muy claro, o sea, el sistema de RT tiene sus limitaciones, y desde el punto de vista de la respuesta que se está dando, entiendo que es la metodología correcta, pero tenemos que saber también que venimos, como te decía recién, de un esquema muy difícil en muchos aspectos, que ahora se ha agravado todavía mucho más, por el lado de la realidad que seguramente no escapa al resto de las actividades de la Argentina, pero que también nos impactaron fuerte al mercado de seguros y a RT muy fuertemente en particular. Bueno, muchas gracias, Roy, por este contacto con 100% Seguro. Siempre es un placer charlar con vos, así que muy agradecidos. Muchas gracias, Hernán, y bueno, aprovecho también, este es un canal de comunicación importante para nuestra red, para mantenernos informados y comunicados, que fue otro de los canales que trabajamos mucho en toda esta crisis y seguimos trabajando para estar cerca. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos.